Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola doctora, ahora sí. ¿Me escucha? Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me está escuchando? Hola, ¿me escuchas? Sí, la escucho bien, doctora. ¿Usted me escucha? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Usted me escucha? ¿Usted me escucha ahí? ¿Ahora me escucha? Qué complicado que está esto. No me está escuchando, doctora, ¿no? Bueno, ¿ustedes me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Estamos con un problema. Mariano, Sí, se ve que no me escuchan. hola Mariano, ¿me estás escuchando? Yo a ustedes los veo, ustedes seguramente me deben estar viendo a mí, pero yo no los puedo escuchar y no sé qué tengo que hacer. Fíjese si abajo dice para escuchar, tiene un icono de un ¿Ustedes me auricular. escuchan a mí? Sí, sí. Sí, se escucha perfectamente. ¿Hay alguien ahí que esté presente aparte de los cartelitos? ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, sí, se escucha, doctora. Sí, se escucha. Facundo, ¿me estás escuchando? Hola. Sí, sí, se Facundo, escucha a todos y escucho a todos, así que sí se escucha. yo no te escucho nada. Es un problema. No, no. ¿Me están escuchando? ¿Alguien puede cortar? Se escucha bien, doctora, se escucha bien. ¿Sí se escucha? Se escucha, sí. Yo la escucho perfecto. No tengo auriculares acá. ¿Sabes qué? Los mandé no sé por dónde. No tengo auriculares. Tengo el sonido el audio de la computadora súper alto. Y la verdad que no entiendo por qué. Yo no los escucho, es como si estuviera en una pantalla de nada, de silencio. Doctora, ¿no escucha nada, nada?
Chicos, ¿alguno me escucha a mí? Sí, sí, te escucho. Mariano, Te escucho a Sí, todos. se escucha perfecto. Sí, sí, Bueno, La yo profesora también. le voy a decir porque no los escucho a ustedes. Le voy a decir para que mí salga y vuelva a entrar a ver si le conecta el sonido. desconectado. ¿Cómo? Debe tener el audio desconectado. Sí, pero ya le dije que conectara el audio de la computadora. Ahí le voy a decir. Doctora, creo que tiene el audio silenciado. ¿Se escuchan bien ahí todos? ¿Se escucha bien, no? Sí, sí, Yo Yo no nosotros escucho nos nada. escuchamos. A ella no se escucha ahora, pero a No, ustedes sí se les escucha bien. a ella no se escucha. Ahora está Tiene el muteada audio igualmente, doctora. silenciado. Sí. Bueno. Si ustedes me escuchan, me gustaría muchísimo que me dijeran que sí. Por favor, díganme que me escuchan. Sí, Sí, se ahora sí. escucha, doctora. Se escucha bien, sí. Se escucha. Porque si no me escuchan, no voy a poder dar la clase. Pero si ustedes me dicen que están escuchando, Yo lo escucho perfecto. Se Sí, escucha. se escucha. ¿pueden abrir el micrófono y decirme, por favor, si están escuchando? Sí, doctora, se escucha. Se escucha Yo no bien, Sí, se sí. escucha. Sí, doctora, se escucha. Se escucha. no escucho nada. Sí, se escucha. La cuestión, ¿usted nos escucha a nosotros? Y no debe escucharse, no, no. Creo que ella no nos escucha. Yo escucho bien alto, se escucha fuerte. No sé, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan ustedes a mí? Si hablo, ¿me escuchan?
Ahí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar entonces la clase porque yo tengo problemas con escucharlos a ustedes, pero ustedes pueden escucharme a mí perfectamente. Vamos a hablar hoy del sistema de protección integral. Bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen por chat, entonces nos podemos comunicar mejor, porque tengo problemas con el audio, yo a ustedes no los estoy escuchando. El tema de hoy es el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Miren, este es un tema realmente muy lindo, muy interesante, y en el Power se los voy a dejar, por supuesto, ahora se los mando cuando termine la clase. Hablamos así muy rápidamente de la evolución histórica y como antecedente podemos decir que este modelo de protección integral de derechos nació con el movimiento internacional de los derechos humanos para proteger no solamente la persona humana, sino también sus derechos. Pero ¿contra quién y frente a quién? Bueno, frente al Estado, pero también frente a los particulares. Y esto se instrumentó en pactos, convenciones, esto que llamamos los instrumentos internacionales de derechos humanos, con el acuerdo de la mayoría de los países, donde también Argentina fue un Estado parte. Y entonces se inicia esto que se llamó proceso de especificación de derechos humanos, pero sobre todas las cosas a favor de los grupos de personas de la sociedad que son más vulnerables. Acá me detengo un poquito. ¿Qué es esto de la vulnerabilidad? ¿Qué es la condición de vulnerabilidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer los derechos? Miren, esto es muy interesante realmente, porque en la sociedad hay personas que tienen una situación diferente de otras, ya sea por su edad, que es el caso de los niños y adolescentes, que son personas en formación, personas que están en proceso de desarrollo. Los ancianos, No ven ustedes el Power, y ¿no? adultos mayores a veces tienen No, problemas está minimizado en un costadito. No se ve. senilidad o de olvidos, o a lo mejor no se dan cuenta de las cosas, y esto puede hacerlos susceptibles de estafas y de algún otro tipo de delitos, de personas que se aprovechen de ellos. También las mujeres las vemos hoy vulnerables frente a la violencia de género, pero también las personas que sufren discapacidad. Fíjense ustedes que yo no estoy hablando del menor, aunque nos estamos refiriendo a las personas menores de edad, no estoy hablando de los discapacitados, estoy hablando de las personas que sufren o que padecen una discapacidad. ¿Se dan cuenta? Antes de calificar, decimos que son personas. No estoy hablando del menor, como a veces escuchamos en los medios. Acá tenemos un menor, acá tenemos una menor. Nadie, los niños y adolescentes no son menores, son personas que están atravesando para su desarrollo una etapa vital de su crecimiento en el que son menores de 18 años, pero son personas menores de edad. Entonces, volvemos otra vez con esta idea. Dijimos que se inicia allá con el movimiento internacional de los derechos humanos un proceso de especificación, de visibilización también de derechos humanos, especialmente en favor de estos grupos vulnerables de la sociedad, entre los que ubicamos a los niños y a los adolescentes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores que no les gusta que les digan ancianos, y a las mujeres. ¿Por qué es importante tener en cuenta la vulnerabilidad? Miren, la vulnerabilidad viene de un término en latín, vulnerabilis, que significa capacidad o mayor posibilidad de ser herido, de ser lesionado. Cuando nosotros hablamos de contratos y de relaciones jurídicas y tenemos alguna de estas personas, decimos que se trata de un débil jurídico. ¿Pero por qué lo decimos? ¿Lo decimos para discriminarlo? No.
Lo decimos porque se exige en esos casos un plus de protección, una mayor protección, porque hay un principio constitucional que es el principio de igualdad formal, ¿verdad? Igualdad formal de derechos. Pero aquí lo que tenemos es que hay personas con una condición de vulnerabilidad que van a necesitar un poco más de protección, de resguardo y de cuidado a la hora de ejercer sus derechos. Todos tenemos aptitud para ser titulares de derechos. Eso se llama capacidad de derecho. Pero las personas que tienen vulnerabilidad, para poder ejercer y gozar de sus derechos, necesitan un cuidado especial. Bueno, ¿qué son los niños y adolescentes? Son personas, como dijimos recién, volvemos a repetir el mismo concepto, personas menores de 18 años, porque según nuestra ley civil, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Muchos dicen los niños y adolescentes son incapaces, pero de ninguna manera son incapaces. Son personas en desarrollo y en formación. Tienen algo que vamos a trabajar mucho en derecho de familia, es que ellos tienen capacidad o autonomía progresiva. Anoten ese término porque es muy importante. Tienen capacidad o autonomía progresiva. ¿Me escuchan? Autonomía progresiva. Capacidad o autonomía progresiva. ¿Por qué tienen capacidad de autonomía progresiva? Porque a medida que tengan más edad y que vayan creciendo en edad, tendrán mayor autonomía, mayor discernimiento para poder ejercer sus derechos. ¿Qué es el discernimiento? Es esa capacidad que nos permite diferenciar lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo que me conviene, lo que no me conviene. Entonces, cuando las personas menores de edad que están creciendo van adquiriendo también mayor autonomía porque también tienen un grado de madurez más importante. Y esta madurez va de la mano de un mayor discernimiento para ejercer sus derechos. O sea, más autonomía y capacidad de las personas menores de edad y menos actuación de sus padres en su representación para ejercer los derechos. Bueno, ¿por qué requieren protección? Ya lo vimos, para gozar de los derechos, porque si no fuera así, obviamente estarían expuestos y en riesgo de sufrir violación de sus derechos. Yo puse un ejemplo aquí. Dije, pensemos que hay muchos niños, que están explotados, que los adultos los explotan, nosotros lo vemos en las calles de la ciudad también, salen a mendigar mientras sus padres están a veces sentados en un banco mirando cómo mendigan para obtener dinero. Eso es algo que vemos muy seguido. Niños que no tienen escolaridad, niños que tienen vulnerado su derecho a la integridad física, a desarrollarse sanamente, a estar escolarizados, a tener salud, a tener alimentación suficiente, buena calidad de vida, igualdad de oportunidades, un montón de cosas. Eso es así. ¿Cuál es la regla? La regla es entonces, niños y adolescentes son titulares de derechos, pero cuando no tienen edad, cuando no tienen grado de madurez suficiente, ellos ejercen sus derechos por medio de sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? En principio, son sus padres, los que ejercen la responsabilidad parental. Y también sus tutores, porque los representan. Y en algún caso, los guardadores cuando tienen facultades de representación. Bueno, digo entonces que tenemos en la Constitución Nacional, dentro del bloque de constitucionalidad, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue la que visibilizó, la que especificó los derechos que tienen las personas menores de edad.
se llama Convención Internacional de los Derechos del Niño y les recomiendo que la lean porque todo lo que dice es importante para esta materia. Los niños y adolescentes comparten los mismos derechos que los adultos, pero hay un plus de derechos para ellos que son específicos y que les pertenecen. Y esta Convención de los Derechos del Niño posicionó al niño como sujeto de derecho. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber, como un eje especial de protección. Esto que estamos viendo tiene que ver justamente con el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este es el primer Power que se los voy a mandar y no sé qué pasa porque no pasa. Está como Doctora, raro ¿me todo escucha? hoy. Está raro, a ver, vamos a ver. Déjenme que miremos un poquito, porque quiero hablar con ustedes de los principios y después quiero que miremos nosotros cuáles son cómo funciona el sistema de acuerdo a nuestra ley 13298. Anoten esa ley, por favor, 13298. Vamos a repasar un poco estos principios y estándares en favor de niños, niñas y adolescentes. Miren, vamos a hacerlo como si fuera un trabajo práctico. Pensando en el caso de esta niña que ayer nos afectó tanto a todos, el caso de, ¿cómo se llama? Maya. Estuvimos hasta la madrugada viendo cómo buscaban a Maya por todas partes, esta niña con una situación tan particular. Y vean ustedes qué casualidad, porque hoy estamos estudiando el sistema de protección integral de niños y tenemos el caso de esta nena que la encontraron esta mañana. Así que yo les invito a que pensemos juntos, que ustedes escriban, hagan un análisis a medida que vamos estudiando, apliquen esto que vamos viendo para que lo vayamos estudiando a propósito de un caso. Porque este es un caso, como muchos otros casos que suceden en nuestro país, pero que ayer lo tuvimos en vivo y en directo, porque es la situación de muchos niños en estado de extrema vulnerabilidad, Maya y también su familia, su mamá. Bueno, acá tenemos los principios. Ustedes pueden ver el Power, díganme si ven el Power, háganme así con el dedito. ¿Ven el Power? ¿No lo ven? ¿No se ve? No se puede. Bueno. Anoten estos principios que vamos por lo menos los vamos a ver someramente y después los vamos a ir viendo durante toda la materia, pero acá vamos a introducirlos. El primero es el reconocimiento del niño como sujeto de derecho. Yo espero que ustedes tomen nota, mientras tanto lo vamos viendo. El segundo es el principio de interés superior del niño. Está en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. El siguiente es el principio que dice que el niño tiene derecho a ser oído. Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. El otro es el principio de capacidad o autonomía progresiva, que es el que recién vimos. A medida que avanza y crece en edad, tiene mayor capacidad, mayor autonomía, mayor capacidad de reflexión, mayor libertad también para tomar decisiones y para ejercer sus derechos, a medida que crece en edad. Por eso, el niño que tiene edad y grado de madurez suficiente, bueno, puede ser parte de un proceso, siempre será parte de un proceso, pero puede expresar su opinión, hay obligación de escucharlo, de tener en cuenta su opinión, ya lo vamos a ver. Y el último es el principio de no discriminación. El último es el principio de no discriminación. Bueno, miren, hace unos años atrás había una ley, la ley 10.067, una ley que rigió durante muchos años, que se llamaba Ley de Patronato del Estado, donde se abordaba
mejor dicho, donde había una visión del niño en situación irregular. Pero en realidad el niño no era un sujeto de derecho, sino un objeto de protección, donde el Estado paternalista lo tomaba a cargo y entonces tomaba decisiones con respecto a él. Pero hoy, desde el año 1994, esa visión del niño en situación irregular como objeto de protección ya no existe más. Hoy el eje de protección es el niño como sujeto de derecho. Y esto, por supuesto, fue, digo, desde el año 94, cuando la Constitución se reformó, nuestra Constitución Nacional, y se incorporaron al texto expreso de la Constitución y al bloque de constitucionalidad pactos, convenciones internacionales de derechos humanos, entre las cuales está la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, el niño es un sujeto de derecho, una persona menor de edad, menor de 18, en pleno desarrollo, en plena formación, que merece una protección especial para gozar de sus derechos. El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño establece un estándar que es un principio rector. Dice así: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones, ¿qué instituciones? Públicas, privadas, tribunales de bienestar social, órganos administrativos, los legisladores, tienen que tener en cuenta como condición primordial el interés superior del niño. Hay una ley que quiero que también la anoten porque es muy importante, es la número 26.061. 26061. ¿Saben ustedes que esta ley se la llama Ley Reglamentaria de la Convención de los Derechos del Niño? Y en su artículo 3 dice que el interés del niño es la máxima satisfacción integral, pero también simultánea, de los derechos y de las garantías que la ley reconoce a los niños. Así que recuerden, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 3 de la Ley 26061. Y también tenemos el artículo 4 de la Ley Provincial 13298, que también dice lo mismo con respecto a este concepto de interés superior del niño. Y yo les traje en el Power un extracto del fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dice que el interés del niño es un conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral del niño y para su protección, pero no solo de su persona, sino también de los bienes. Es decir, es más o menos como aquello que más conviene en un momento dado de su vida y en una determinada circunstancia. ¿Saben qué? Hay que analizarlo en concreto, porque el interés del niño Mario no es el mismo interés del niño Julio, no es el mismo interés del niño Matías. Cada caso es diferente, sus circunstancias son diferentes, su historia es diferente, el supuesto es diferente en el que están viviendo. Entonces, no es un concepto abstracto, ¿me entienden? Sino que significa aquello que es más conveniente para proteger y para el desarrollo integral de un niño en un momento dado de su vida, en una determinada circunstancia histórica de su vida. Hay que analizarlo en concreto. ¿Qué es lo más conveniente hoy para este niño? Ese es el interés superior del niño ahora. Dentro de 2 años será otra cosa, pero hoy es esto. Y también una regla importante quiero dejarles con respecto al interés del niño, es que cuando el interés del niño entra en conflicto con el interés de los adultos, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación que siempre debe primar el interés del niño. Bueno, hay otro principio, anótenlo a este también, que es el principio de protección especial de la infancia, que obliga al Estado a tomar medidas de acción positiva, esas que están en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, para garantizarle a niños y adolescentes no solamente la igualdad real
de trato, sino también de oportunidades, para que estos derechos que se les reconocen en la Constitución puedan ser gozados. Y este es el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el artículo que consagra el principio de efectividad de derechos. Dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de persona menor de edad requiere. ¿De parte de quién? De la sociedad, pero también de su familia y también del Estado. Así que vean ustedes cuánta importancia se le da a esto. Vamos a ver entonces el otro principio, el principio que establece el derecho del niño adolescente a ser escuchado, a ser oído. Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Miren, esto es una garantía constitucional. Y digo que cuando los jueces no escuchan, olvidan llamarlo, olvidan tomar contacto con el niño, hay una nulidad, porque realmente se está violando una garantía constitucional. Yo hasta ahora no he visto nunca que se olvidaran. Antes, al principio, algunos lo hacían y lo hicieron y fue declarada la nulidad. Hoy ningún juez se olvida de esto. ¿Qué significa? Bueno, implica el reconocimiento de que el niño, en caso que fuera un niño que tiene una edad, bueno, digamos, los niños y los adolescentes tienen derecho a participar activamente en todos los asuntos en los que esté en juego su interés. ¿Cómo se hace efectivo esto en el proceso, en un proceso judicial? Bueno, el juez debe citarlo para escucharlo. ¿Quiénes están presentes en esa audiencia? Está presente el juez, está presente también el asesor de incapaces, el asesor de menores, que en realidad es la persona que representa en forma promiscua a todas las personas menores de edad que están en juicio. Se le pregunta de manera, como si fuera un interrogatorio, no, de ninguna manera. Es una reunión de tipo coloquial, informal, se dialoga, el niño se expresa o el adolescente se expresa, por supuesto que hay diálogo, claro que sí, pero esto es una reunión informal donde él es escuchado y puede decir todo lo que siente y cuál es su deseo. Ahora bien, hay que tener en cuenta esa opinión a la hora de resolver, por ejemplo, dictar sentencias. Sí, el juez tiene que tenerla en cuenta. ¿Pero está el juez obligado a hacer lo que el niño o el adolescente quieren? No. El juez puede tenerla en cuenta, pero el juez debe articular para resolver aquello que sea lo mejor para el interés superior del niño. Eso es lo que nunca debe dejar de tener en cuenta, pero no está obligado a hacer lo que pide. Pero su opinión debe ser tenida en cuenta y debe ser considerada a la hora de resolver. El juez nunca puede ignorar lo que el niño o el adolescente dice y se debe siempre garantizar la escucha cuando está en condiciones de formarse un juicio propio. Y como dije, artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 19, artículo 24b, artículo 27 de la ley 26.062. Si se incumple, bueno, como dije recién, la sanción es la nulidad. Y ahora vamos a volver nuevamente, y por último, al principio de capacidad o autonomía progresiva. Esto implica que hay un reconocimiento de esta capacidad progresiva que nos gusta más llamarle autonomía para ejercer sus derechos. Las personas menores de edad que están creciendo, que se están desarrollando, necesitan, cuando no pueden formarse un juicio propio, por ejemplo, un niño de 2 años difícilmente puede expresar su voluntad, aunque algunos niños pueden decir lo que quieren. Por supuesto, todos son escuchados. Pero a mayor edad van a poder ejercer sus derechos distintos, van a poder dar su opinión, van a poder explicar, van a poder reflexionar,
van a poder pensar y van a poder explicar mejor porque tienen mayor capacidad para discernir. Miren, esto en bioética se llama competencia. Anótenlo porque es un concepto muy interesante. Competencia. En bioética no hablamos de capacidad, hablamos de competencia. Porque la capacidad es un concepto jurídico, pero en bioética la competencia significa que la persona tiene una conciencia reflexiva, libre, que puede comprender el alcance de lo que dice, aun cuando no entienda todas las cosas. Se llama competencia y la persona es competente, aun cuando no tenga la capacidad que jurídicamente se requiere para ser mayor de edad. Bueno, entonces, finalmente, el juez, que es el aplicador del derecho, va a tener en cuenta este concepto de capacidad progresiva y también va a tener en cuenta las condiciones personales del niño, del adolescente, va a tener en cuenta su grado de madurez, va a tener en cuenta su edad, para acordar su participación a la hora de ejercer sus derechos. Por supuesto, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Atala Rifo, se debe procurar el mayor acceso de niñas y niños para hablar con los jueces y para ejercer sus derechos dando su opinión. Los jueces no están obligados a hacer lo que quieren, pero sí van a tener en cuenta su opinión siempre, siempre. Después vamos a volver en algún momento sobre esto porque de verdad que es un concepto muy, pero muy interesante. Bueno, ya vamos a la segunda y última parte. También les traje un Power que se los voy a pasar, donde quiero que ustedes conozcan cómo está funcionando el Sistema Integral de Protección de Derechos del Niño en la Ley 13.298. Anoten esto porque es ahí donde van a encontrar bien explicado el sistema de protección. Artículo 14 nos trae el concepto. ¿Qué es este sistema de promoción y protección de derechos? Primero, está integrado por un conjunto de organismos, un conjunto de entidades, pero también de servicios. Anoten esas tres palabras. El sistema de promoción y protección de derechos está integrado por un conjunto de organismos, servicios y entidades. Ya vamos a ver cuáles son, para ver ustedes que esto es muy sencillo. ¿Y de qué se encargan? Bueno, se encargan de formular las políticas, los programas y las acciones para promover y proteger los derechos de niños y adolescentes, de coordinarlos, de orientarlos, de supervisarlos, de ejecutarlos, de controlar estas políticas para promover, para resguardar, tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como en la municipalidad. ¿Cuál es la finalidad? Tiene una finalidad importante, que es la de prevenir. Primero, miren ustedes si hubiéramos prevenido en el caso de Maya, qué interesante hubiera sido. También tienen la finalidad de asistir. Miren qué importante hubiera sido asistir a esta familia que estaba viviendo en una carpa, porque la familia de Maya no tenía una casa, le faltaba una vivienda. Su mamá estaba en una situación de calle y estaba viviendo en una carpa. Para proteger, aquí tenemos una niña con todos sus derechos vulnerados, todos. Pero también para restablecer, y acá me quedo porque esto es lo que se viene ahora para Maya, restablecer los derechos de una niña que fueron vulnerados y asegurar su goce efectivo. Voy a volver sobre esta finalidad. La finalidad del sistema de protección de los derechos del niño es en todo el país. La ley 26.061 es una ley nacional y en la provincia la 13.298.
La que instala, la que regula el sistema 26.061. Y cada provincia regula el mismo sistema en sus propias leyes provinciales. La nuestra es la 13.298. Y el artículo 14 trae el concepto. Y como les dije recién, este sistema está integrado por un conjunto de organismos, de entidades, de servicios, ya vamos a ver cuáles son, y es el que formula, coordina, organiza todas estas políticas, pero con una finalidad. La finalidad es la de prevenir. Segundo, asistir. Tercero, proteger. Y cuarto, resguardar, devolver, restablecer los derechos, restitución de derechos, podríamos decir, a los niños que han sido vulnerados para que ellos puedan tener un goce efectivo de sus derechos. Y este sistema de promoción y de protección de derechos tiene programas, tiene políticas de protección, también cuenta con recursos económicos, porque este es un sistema del Estado. Y también cuenta con medidas de protección de derechos que se van a aplicar a través de procedimientos que son obligatorios para los organismos judiciales y administrativos. Repito, el sistema de promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes cuenta con, a la hora de tener un caso como el de Maya, por ejemplo, a ver, nos preguntamos, ¿con qué cuenta este sistema? Bueno, tiene programas. ¿Programas de qué? Bueno, tiene programas de ayuda. Bueno, vamos a ver entonces cómo aplica esos programas. ¿Y qué más tiene? Bueno, tiene políticas de protección y de promoción de derechos. Muy bien. ¿Con qué más cuenta? Tiene recursos económicos. Hay una cuenta donde se dan determinadas ayudas. Muy bien. ¿Qué más? Cuenta con medidas de protección de derechos. Muy bien. ¿Y cómo se aplican estas medidas? Se aplican a través de los procedimientos que se deben seguir. Por ejemplo, en los tribunales. Hay dos órganos que integran el sistema, anótenlos porque los van a ver toda la carrera de abogados que ustedes hagan, porque este es el sistema que nos rige. Así que quiero que lo aprendan, porque esto que parece hoy teórico es lo que existe en la realidad. El sistema de protección de derechos tiene órganos. Artículo 18. Primer órgano se llama Servicio Zonal de Protección de Derechos del Niño. Se lo identifica con una así como SZPPDN. ¿Qué quiere decir? Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Y es provincial. ¿Lo tenemos en Mar del Plata? Sí. ¿Dónde está? En el Banco Provincia, piso 8, allí tiene su sede. Se llama Servicio Zonal. Es provincial. Primer órgano, importante. Segundo órgano importante, los servicios locales de promoción y protección de derechos, a los que le llamamos los CPDEN. Servicio local es CPPDN. Centro de Protección de los Derechos del Niño, le llamamos acá en Mar del Plata. En otros lugares los llaman servicios locales. Son municipales. ¿Ven la diferencia? El servicio zonal es provincial, pero sí está en Mar del Plata, y el servicio local es municipal. Todo el servicio local es municipal. ¿Dónde funcionan estos servicios locales en Mar del Plata? Los centros de protección de los derechos del niño. Son municipales, dije, y funcionan en casi todos los barrios de Mar del Plata, de la ciudad. Y están integrados por un abogado, por un trabajador social o una trabajadora social y un psicólogo o psicóloga. Funciona entonces el servicio local al que le llamamos CPDEN o Centro de Protección de Derechos del Niño en los barrios de Mar del Plata, en la mayoría,
algunos están en la sede de alguna sociedad de fomento o en algún otro lugar, pero siempre el equipo está formado por un abogado, por un trabajador social y por una o un psicólogo. Estos dependen del municipio. ¿Cuándo interviene un centro de protección de derechos del niño? Vamos a imaginar que el caso de Maya fuera un caso de Mar del Plata. Vamos a imaginar que fuera en Mar del Plata. Y que alguien llama al Centro de Protección de Derechos del Niño y dice, miren, los llamo para decirles, esto es una denuncia, telefónica a lo mejor, o verbal, los llamo para decirles que hay una señora que tiene una niña de 7 años de edad que está descuidada, que no va a la escuela, que está mendigando en las calles, que es una niña que está con todos sus derechos vulnerados. Entonces, ¿cuándo interviene un centro de protección? Cuando toma conocimiento, ya sea por una denuncia como este caso, o de oficio, porque pasan por algún lugar y toman conocimiento de algo que ven, toman conocimiento de una situación de conflicto, donde está involucrado un niño o un adolescente, o bien cuando se trata de una situación donde los derechos del niño están vulnerados, como en el caso de Maya. Y lo primero que tienen que hacer cuando toman intervención es buscar alternativas. ¿Para qué? Miren, lo fácil es llevar a la niña a una institución y separarla de la madre, pero lo ideal es que se trabaje con la familia para que la niña no pierda sus vínculos parentales. ¿Me entienden? Hoy con toda seguridad Maya no va a volver con su mamá, porque su mamá ha demostrado que no puede cuidar de ella, porque no tiene los recursos, porque no puede, no solamente son económicos, no ha podido. Entonces, lo ideal es que se pueda trabajar con la mamá de Maya para que las dos no pierdan su vínculo. Pero la niña no puede volver a vivir a la calle otra vez, porque esta situación vulnera sus derechos. ¿Derecho a qué? A tener una buena nutrición, a desarrollarse sanamente, el derecho a tener su integridad física asegurada. Ayer vimos que no la tenía, andaba en una caja de cartón en una bicicleta 40 kilómetros con una persona que no era un referente familiar. Pasó la noche con este señor, no sabemos dónde, hacía mucho frío, esa niña estaba vestida de verano, no sabemos qué comió, si pudo comer, su salud también es un derecho para ella. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo primero que debe hacer un centro de protección cuando toma intervención en el caso, digo, es buscar alternativas para que el niño no sea separado de su familia. A veces se puede y otras veces no se puede, porque la situación es muy compleja. Entonces, lo que tiene que hacer es ejecutar programas para restablecer derechos. La idea es esta es la regla. ¿Hay derechos vulnerados? Entonces hay que restablecer derechos. ¿Cómo? Con medidas de protección integral. Y acá quiero que ustedes busquen en la ley 13298 los artículos 32, 33, 34 y 35. Ahí está todo lo que venimos diciendo. ¿Cuáles son las medidas de protección integral de derechos? Vayan al artículo 32 de la ley. Miren, dependen de cada caso. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿hay algún derecho vulnerado? Sí, todos. ¿Esta niña está concurriendo a la escuela? No. ¿No está concurriendo a la escuela? No. ¿El Estado le brinda a la madre ayuda escolar? No. ¿Por qué? Porque la mamá no puede cobrar la asignación universal por hijo. No puede porque su hija no va a la escuela. Entonces, no puede acreditarlo. ¿Esta niña tiene el plan de vacunación completo? No, tampoco lo tiene. O sea que es vulnerable desde el punto de vista de su salud. Bueno, lo primero que se preguntan entonces, en cada caso, ¿hay derechos vulnerados? Segundo, ¿hay alguna amenaza de vulneración de derechos? Aparentemente no estarían los derechos bien, pero ¿hay amenaza? Sí que hay amenaza. Y en tercer lugar nos preguntamos, ¿cuáles
¿cuáles son las necesidades que este niño tiene? Ahí vamos al artículo 32 de la ley. Los va orientando a ustedes en este esquema que hemos armado para que ustedes entiendan el sistema que rige hoy en nuestro país y en nuestra ciudad y también en nuestra provincia. Entonces, ¿qué necesidades tiene el niño? Y acá venimos a trabajar en el Centro de Protección de Derechos del Niño, que está en un barrio, para ver qué tipo de necesidades tiene este niño o adolescente, para ver qué medidas le vamos a aplicar. ¿Tiene necesidades alimentarias? ¿Tiene necesidades básicas insatisfechas? Por ejemplo, ¿está en una situación de mendicidad, como vimos? ¿Dejó la escuela? ¿Por qué dejó la escuela? ¿Dejó la escuela porque sus padres no lo pueden llevar? ¿Dejó la escuela porque no tiene motivación en su casa? ¿Dejó la escuela porque el niño está pidiendo por las calles? ¿Sus papás tienen trabajo? ¿Falta trabajo a los padres? ¿Sus padres tienen una vivienda? ¿Le faltan materiales para la vivienda? A veces viven en situaciones precarias porque a lo mejor lo que falta es el techo o a lo mejor faltan las puertas. Faltan materiales. Es importante ver esto porque el Estado puede ayudar, tiene recursos para hacerlo. Entonces, el sistema de protección tiene programas y tiene programas de apoyo para que el niño viva en familia. Son programas que se llaman de fortalecimiento de los vínculos familiares. Por ejemplo, tiene becas de estudio, por ejemplo, tiene guardería, por ejemplo, tiene apoyo escolar. En algún momento hubo cuidadores de niños en su propio domicilio para permitir que las madres pudieran trabajar y a lo mejor en determinados horarios cuidar a los niños. También algunos recursos para tratamiento clínico, tratamiento psiquiátrico, algunos recursos para la asistencia económica y también el apoyo a los padres para cumplir sus funciones. Todos esos son programas que están escritos en el sistema, digamos, el sistema tiene estos programas. ¿Cuántos recursos hay hoy para poner en juego y para poner en práctica? No lo sé. No lo sé. No voy a decir que lo sé porque no lo sé. A veces he visto que se han dado recursos muy escasos, pero de todas maneras yo creo que esto debe ser algo que se debe implementar mucho más, porque es importante. Las necesidades son muchas y tampoco sé que no se puede ayudar de una manera enorme a todos, pero por lo menos en aquello que es tan, pero tan importante para que el niño no tenga sus derechos más esenciales vulnerados. Bueno, y para terminar les quiero hablar de la medida, de una medida con la que ustedes se van a encontrar siempre si trabajan en el Poder Judicial, si trabajan en el Foro de Familia, pero también apenas se reciban de abogados, que sé que les falta poquito, es la medida de abrigo. Anoten esto porque se los vamos a preguntar en los exámenes. El abrigo, que está en el artículo 35 de la Ley 13.298. ¿Qué es el abrigo? El abrigo es una de las tantas medidas que el sistema de protección puede aplicar. La primera característica es que es una medida excepcional. La segunda característica es que es una medida provisoria. La tercera característica es que se adopta la medida de abrigo cuando hay vulneración de derechos, cuando hay signos bien evidentes de vulneración de derechos. Miren, esta mañana me llamaron por teléfono para decirme que un señor que es tío de un niño fue a hacer una denuncia a la Dirección de Niñez, al equipo de atención al niño en riesgo, para decir que este niño vivía con su mamá y con la nueva pareja de su mamá y que era muy castigado en la casa. Tiene 5 años. Entonces él lo llevó a su casa un rato, lo llevó al niño para que lo conocieran en el organismo de niñez y dijo, mire, es imposible que este chico siga viviendo con esta familia porque lo castigan demasiado. Entonces, en el acto se tomó una medida de abrigo, ¿sí? Por supuesto que se chequearon las cosas, había
algunas denuncias de violencia familiar. Este hombre ya había denunciado a los padres del niño, a la madre y a su nueva pareja tiempo atrás, no se habían tomado medidas. Entonces, ahora, hoy, ya se hizo el acta esta mañana y dijeron, hay una medida de abrigo. ¿Es una medida excepcional? Sí. ¿Le van a sacar el niño a la madre? Sí. ¿Dónde va a vivir? Va a vivir con su tío, hasta que las cosas con su mamá cambien. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cuánto tiempo tiene para cambiar la madre? 6 meses. El abrigo dura 180 días. ¿Qué tiene que hacer la señora? Una señora irascible, una señora con un carácter terrible, que descarga toda su bronca sobre el niño. Entonces la señora tiene que hacer una terapia, tendrá que ir a ver a su psiquiatra, tendrá que iniciar un tratamiento para que dentro de 6 meses ella pueda decir, las cosas cambiaron, devuélvame a mi hijo. ¿Qué pasa si en 6 meses esto no cambia? El niño no puede volver a un hogar donde sus derechos son vulnerados, especialmente el derecho a la integridad física, que siempre va bien vinculado y bien ligado al derecho a la vida. Entonces, ¿se tomó una medida de abrigo? Sí. ¿Quién toma la medida de abrigo? El Servicio Local de Protección de Derechos del Niño, que es el CPDEN, el Centro de Protección de Derechos del Niño. Artículo 35 de la Ley 13.298. ¿Es una medida excepcional? Sí. ¿Es pasajera? Sí. Dura 180 días. ¿Es provisoria? Sí, es provisoria. ¿Cuándo se adopta? En casos como este, había signos evidentes de vulneración de derecho. El nene también lo contó hoy. Dijo que le pegaban mucho. ¿Se separa el niño del hogar familiar? Sí. ¿Y se lo traslada a dónde? A un ámbito diferente. Puede ser en la casa de su familia, por ejemplo, acá la casa del tío. Y si no hubiera tenido un tío, entonces tendrá que ir a un hogar convivencial. Por ejemplo, el hogar Apán, el hogar Gallone, el hogar Aleluya de Miramar. Son hogares donde son instituciones donde conviven niños que tienen problemas y que están en espera o de volver a sus casas nuevamente si la situación se soluciona, o bien de tener con el tiempo una declaración en estado de adoptabilidad y hacer efectivo su derecho a vivir en familia, con una familia que respete sus derechos y que los acompañe en el desarrollo en su vida. Entonces, ¿para qué se lo saca de la casa y se lo traslada a otro lugar? Acá a la casa del tío. La finalidad es reparadora. Y puede ser, como dije, un ámbito familiar o un ámbito institucional. Por ejemplo, como expliqué recién, un hogar convivencial. ¿Qué hacen entonces? Citan al niño como hoy lo citaron. Se cita al niño con su tío. El niño habla, se cita a los familiares. A lo mejor el que hace la denuncia no es el tío, pero la hace un vecino. A lo mejor la hace una madrina. No es un pariente. ¿Saben cómo se llama en derecho de familia? Referente afectivo. Anótenlo, porque es una figura novedosa que ha incorporado el Código Civil y Comercial. No son todos parientes. No todos somos parientes. Pero si yo soy madrina de un niño y veo que tiene problemas y sus derechos vulnerados, yo me puedo hacer cargo, puedo hacer una denuncia y puedo decir, lo llevo a mi casa, soy su referente afectivo, no soy su pariente. El Centro de Protección de Derechos del Niño entonces hace una audiencia donde están los familiares, el equipo técnico y también, en este caso, el tío estaba, pero si no hubiera un tío, un referente afectivo. Y si no hubiera un referente afectivo, entonces se convoca al responsable de la institución donde el niño va a estar con fines de reparación. Entonces ahora les voy a marcar en pocos puntos, 10 puntos concretamente, rápidamente, cuál es el procedimiento en el abrigo que se hace y que se cumple en materia judicial. Así que anoten esto porque es muy importante y siempre se los vamos a preguntar en el examen. ¿Quién adopta la medida extraordinaria o excepcional de abrigo?
el servicio local. Acá le llamamos el CPDEM, el Centro de Protección de los Derechos del Niño. Segundo, ¿qué debe hacer después que adopta la medida? ¿Otra vez? ¿Tiene Hoy la ganitas de adoptó seguir? para el tío. Tiene 24 horas para informarle al juez y Igual al con asesor de menores. Sobrando también 24 mañana y el para sábado de la informarle noche, al ¿ves? juez. Subía bastante. Hay una medida de abrigo y Este al está asesor 1400, de es la menores. única. Tercero, se abre un Mutea. expediente, un proceso judicial en un juzgado de Mar del Plata, del Foro de Familia. Tercero, se abre un proceso judicial que se Sí, llama no ha entrado más. González, el nombre del niño, Jonathan sobre abrigo, así se llama. Los de Cuarto, Pompón y... ¿qué hace el juez? Bueno, el juez acá tiene esta misión y esta función. El juez va a analizar el caso y lo que va a decir en 72 horas va a dictar una medida que se llama medida de legalidad del abrigo. Con esta resolución el juez le va a dar legalidad al abrigo que ya se adoptó en sede administrativa. Repito, ¿quién adopta la medida de abrigo? El Servicio Local de Protección y Promoción de Derechos del Niño. Segundo, debe informar al juez y al asesor de menores y tiene 24 horas. Tercero, se abre un expediente, un proceso judicial. Ya les dije cómo está caratulado. Son taller Cuarto, único también. ¿qué hace el juez? Estudia el caso. El juez tiene 72 horas para resolver, ¿qué cosa? La legalidad del abrigo. Una resolución dicta el juez para darle legalidad a esa medida administrativa. Sexto, se fija una audiencia donde se cita a quién, a los padres, al juzgado, a los representantes legales y también, en este caso, sería al tío que es el tío que abriga. 7. ¿Quiénes intervienen acá? Interviene el equipo técnico del juzgado. ¿Cómo está formado el equipo técnico del juzgado? Tiene trabajador social, tiene psicólogo y tiene psiquiatra. 8. El niño o adolescente que está en abrigo debe ser oído por el juez en presencia del asesor de menores. 9. Hay un plazo para resolver el abrigo. El plazo es de 180 días. ¿Qué pasa al cabo de los 180 días? El mismo servicio local que inició y que adoptó la medida de abrigo tiene que presentar un informe aconsejando las medidas, o sea, lo que se debe hacer para después del abrigo. El informe se llama informe PER, P-E-R. Es el informe final. Por ejemplo, puede decir, señor juez, después de haber estudiado y analizado todo lo que ha ocurrido en estos 6 meses, llegamos a la conclusión de que el niño Carlitos no puede volver otra vez a la casa de su familia. ¿Por qué? Porque no han cambiado las circunstancias. Es un lugar donde hay mucha violencia, donde la violencia ha recrudecido, donde, bueno, no se puede, no puede volver ahí porque sus derechos van a ser nuevamente vulnerados. Entonces, no hemos encontrado, por ejemplo, podría ser que el niño tenga más familiares. No tiene abuelos, no tiene hermanos, no tiene tíos. Entonces, lo que decimos en ese informe PER, dice el servicio local, es que el niño debe ser, se debe declarar su adoptabilidad para ser adoptado en el futuro por una familia. Bien. Entonces, por último, el juez es el que decide. ¿Qué va a decidir el juez? El juez lee el informe PER y dirá, bueno, realmente creemos que Carlitos está en condiciones de volver a su casa porque su mamá está mejor. Acá tenemos los informes médicos, acá tenemos los informes de su psiquiatra, de su psicólogo, dice que la señora fue dada de alta, ella se esforzó mucho, ha visto al niño durante todo este tiempo, va a volver a su casa Carlitos. Muy bien. También puede decir
el niño no va a volver a su casa porque las condiciones no cambiaron. Y aunque se hizo de todo para tratar de que cambiaran, no hubo forma. Entonces, va a permanecer en la guarda de su tío. El tío tiene que iniciar después del abrigo, con su abogado, un juicio que se llama juicio de guarda a parientes, si es pariente. O bien puede decir, el juez puede decir, lo que considero es que el niño debe permanecer en la institución donde está, en el hogar Gallones, por ejemplo, el hogar Apan, porque en realidad no hay ninguna persona de la familia que se pueda hacer cargo de él, y entonces será el asesor de incapaces y de menores quien deba iniciar un proceso de declaración de adoptabilidad después que termine el abrigo. Bueno, la idea es que los derechos del niño vulnerados sean restituidos todos, que no tenga derechos de los que no pueda gozar, y que si se dispone la guarda con un familiar, esos derechos estén garantizados. Bueno, y a partir de aquí quiero decirles que lo que rige ya no es la ley 13298, aquí se terminó, lo que rige aquí es el Código Civil. ¿Entienden? Termina el abrigo y donde terminó el abrigo, termina entonces este proceso de la ley 13298 del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y empieza a regir el Código Civil. Bueno, eso es el tema de hoy. El tema de hoy también habla de personas vulnerables, de las que ya hablamos, personas ancianas, personas con algún grado de discapacidad. Bueno, creo que hemos tocado todos los puntos, así que estamos listos para terminar la clase. Lamento que ustedes no hayan visto el Power, pero la próxima clase lo vamos a resolver. Vamos a arreglar esto porque hay algún problema técnico. Así que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Y si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer ahora o cuando ustedes quieran. Si todavía están ahí y sobrevivieron. Bueno, si no tienen ustedes una pregunta para hacer, entonces terminamos nuestra clase aquí y nos vemos la semana próxima. Y ya no vamos a tener todos estos inconvenientes, sino que vamos a estar mucho mejor. Pero lo bueno es que no suspendimos la clase y que ustedes pudieron por lo menos tratar y abordar este tema que es tan importante porque es lo que nos rige actualmente. Bueno, les mando un abrazo grande. Cualquier cosa nos comunicamos por mail, por alguna pregunta que ustedes quieran hacer o alguna duda que tengan. ¿Sí? Chao. ¿Me saludan? ¿Me saludan? Chao. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Que les vaya bien.